Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha? Sí, buenas tardes, te escucho. Listo. Vamos a iniciar entonces. Creo que ya no va a entrar nadie más. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Listo. Entonces, la última clase ya habíamos visto esto, lo que era la introducción, y vamos a hacer el ejercicio, pero lo vamos a repasar rápidamente, ¿ya? Para recordar. Habíamos quedado en que íbamos a ver lo que era la influencia de las caras excéntricas. ¿Qué significa esto? Cuando la fuerza que carga o que se va a transmitir a, a la superficie de la fundación no se encuentra o no cae en el centro de gravedad, sino en un área, ¿no? Un área de un centro de presiones. En un área conformada por un centro de presiones que va a estar conformada por excentricidades tanto en el eje X como en el eje Y. Para resolver este tipo de caso, ahí existen dos métodos. Existe un método del área útil y existe un método de factor de reducción. Entonces, a ver, presentación. Ya, habíamos dicho que eran estos dos métodos, ¿ya? El primer método, ¿en qué consiste? El método del área útil, ya, el método del área útil básicamente consiste en considerar solamente como área de influencia el área que va a ser cargada con lo que es el centro de presiones. Si nos vamos a esta parte, se refiere al área conformada tanto por la excentricidad en X como la excentricidad en Y. Esa va a ser la área que yo voy a utilizar para este método, despreciando todo lo que conforma el resto de la base. Ya, entonces, eso va a estar conformada por una nueva área, que la vamos a denominar área prima, en la cual va a estar conformada tanto por la base conformada por la excentricidad en X, multiplicada por la base que conforma la excentricidad en Y. Ahí tenemos las fórmulas para calcular. Y la tensión que nos va a permitir calcular este método de área útil va a ser una tensión de contacto. Y la tensión de contacto va a ser igual a la fuerza P dividida sobre el área de contacto que yo les había explicado, ¿no? El área conformada solamente por el centro de presión. Y para ver que cumpla o que esto no sea inestable, la tensión de contacto tiene que ser menor o igual a la tensión admisible, en la que la tensión admisible va a ser igual a la tensión máxima dividida entre un coeficiente de seguridad. Esta, en un rato, ya, este es un método que se lo puede utilizar, es el más común, es un método que también sirve para hacer relaciones con otros métodos que conforma todo lo que tiene que ver con la distribución de esfuerzos y el cargado y el diseño para la armadura de las distintas. Este es un método que sirve para comparar resultados, ¿ya? El otro método
que tenemos es el método del factor de reducción de los esfuerzos. Para este método, consiste en utilizar un factor. Este factor es una relación entre la base de la excentricidad por, esperen un rato, alguien va a entrar. Listo. Ya, como les decía, en este método, el factor de R sub E, que es el factor de reducción, va a tomar en cuenta, digamos, la magnitud de la excentricidad de la carga aplicada, ¿ya? Sobre esta base que tenemos acá. ¿Está bien? Y la podemos calcular de dos maneras, ya sea utilizando este gráfico que vemos aquí, que es la relación de E sobre B por el factor de reducción, o también podemos calcularlo mediante estas fórmulas de aquí. Por ejemplo, tengo las fórmulas para lo que son suelos cohesivos, que son estas que ven acá, en donde cuál va a ser el E sub B que yo voy a ocupar, va a ser el que me dé el menor valor. Y también tengo fórmulas para lo que son los suelos granulares, que son estas de aquí, de este lado. Y de la misma manera, ¿no? Yo para el factor de reducción que voy a utilizar va a ser el de menor valor que yo tenga de acá. Esto en función al tipo de suelo que va a haber. Para ambos casos nosotros vamos a tener calculada la tensión máxima corregida. ¿Qué va a ser esa tensión máxima corregida? Va a ser el multiplicar este factor de reducción por la tensión máxima. Ya, entonces, y también vamos a tener que las verificaciones, así como tenemos en este método de área útil, van a ser relacionantes a los momentos que nos dé esta fuerza que no se encuentra en el centro de gravedad. Entonces, para eso yo voy a calcular lo que es un momento equilibrante y un momento volcador. Voy a hacer una relación entre ambos momentos y eso me tiene que dar como valor un número mayor a lo que es el factor de seguridad que corresponde al volcamiento. ¿Ya? Entonces, a continuación nos vamos a ir directamente al ejercicio. Ya, entonces tenemos que una base cuadrada, dice, de 1,2 metros de lado a una profundidad de 0,9 metros. Todo esto va a soportar una carga excéntrica de 34 toneladas con la excentricidad en X, que va a equivaler a 0,2 metros, y la excentricidad en Y, que va a ser igual a 0. Me da el tipo de suelo que me dice que es una arcilla mediana y tiene un ángulo de fricción de 0. De la prueba de compresión sin confinar, vamos a obtener lo que es la tensión última, que es igual a 3,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Me dice también que el nivel freático se halla muy profundo en el estrato, por lo tanto no va a afectar, no me va a afectar en este análisis que voy a hacer. Y lo que me pide es el factor de seguridad para la capacidad portante del suelo aplicando ambos métodos, el método del área útil y el método del factor de reducción R sub E. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el primero. Ya. Con los datos que yo tengo, ya, entonces yo voy a calcular, voy a utilizar la fórmula que ya les había presentado más antes. Voy a tener un B'X y un B'Y, ¿no? Ahora, para el B'X va a ser igual a la base en X, la base en X que va a ser 1,2, porque es una base cuadrada, menos 2 veces la excentricidad en X. Entonces 1,2 menos 2 veces 0,2, que es la excentricidad en X, y voy a tener mi nueva área de centro de presión, que en el eje X va a tener un valor de 0,8 metros. Ahora, ¿qué pasa acá? Como mi excentricidad es 0,
Entonces todo esto automáticamente se me va a volver 0. Por lo tanto, para mi base del centro de presiones va a ser igual a la misma base del eje Y. Por lo tanto, va a ser 1,2 metros. Por lo tanto, mi nueva área en la cual yo voy a hacer y calcular y voy a tomar solamente en cuenta para hallar mi tensión va a ser multiplicar este 0,8 por este 1,2, que multiplicado me va a dar 0,96 metros cuadrados. Entonces, aquí está. Esta es mi nueva área. Todo esto de aquí ya no me sirve. En esta área va a ser donde va a incidir la carga que yo estoy aplicando, que es de 34 toneladas, que está en esta parte de aquí. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué más podemos tener? Necesito el valor de la cohesión. Y yo, en el ejercicio a mí me había dicho de que yo, producto de la prueba de compresión sin confinar, tengo una tensión última. Entonces, para yo hallar el valor de la cohesión, puedo dividir entre 2 ese valor de tensión última y me va a dar la cohesión. Entonces, dividir 3,8 entre 2 me va a dar el valor de 1,9 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué más me hace falta? Los coeficientes empíricos de Terzaghi, que ya hemos visto en ejercicios anteriores. Ahí también el valor del peso específico del suelo, que de acuerdo al tipo de suelo que aquí me dice que es una arcilla, el peso específico es igual a 1700 kilogramos sobre metro cúbico. Ya. Luego de eso, ahora sí, los coeficientes empíricos de Terzaghi. Como tengo yo que mi valor del ángulo de fricción aquí es igual a 0, por la tabla que ya hemos visto, sabemos que el valor para n sub c va a ser de 5,14, de n sub q va a ser 1 y de n con respecto al peso específico del suelo va a ser igual a 0. Y luego la fórmula, ¿no? Esta fórmula es la de Terzaghi para lo que son bases cuadradas. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Este de aquí automáticamente se me va a anular. Ya, por lo tanto voy a tener solamente estos dos términos de acá. Entonces voy a tener que 1,2 multiplicado por la cohesión, que es 1,9, multiplicado por el coeficiente de Terzaghi, que es 5,14, más peso específico del suelo, multiplicado por la profundidad de la fundación, por el coeficiente de Terzaghi n sub q. Y esto lo voy a multiplicar por esto para obtener todo en las mismas unidades, ya que este valor está en kilogramos centímetros cuadrados y este me va a dar en metros. Bueno, entonces ya tenemos lo que es la tensión máxima. Ya el resultado de toda esta operación de acá me va a dar que la tensión máxima va a ser igual a 11,87. Entonces, tengo que calcular, esta es una tensión máxima para para esta área de aquí. Ahora yo tengo que calcular la tensión normal. ¿A qué va a ser igual la tensión normal? Va a ser igual a fuerza sobre área. ¿Cuál área? Esta área de aquí, esta área prima de acá que voy a obtener. Entonces, para yo calcular esa tensión que me hace falta para hacer la comparación de ambas tensiones, voy a reemplazar, ¿no? Yo tengo que la fuerza P es igual a 34 toneladas, por lo tanto eso convertido a lo que es kilogramos va a ser multiplicado por 1000
me va a dar 34.000. Ahora, eso lo divido, perdón, por mi nueva área que yo había calculado producto de las excentricidades en X y en Y. ¿Cuál es? 0,96 metros cuadrados. Por lo tanto, eso convertido a centímetros, que es lo para tener todo en las mismas unidades, va a ser igual a 9.600 y esa tensión me va a dar que es igual a 3,54 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora que tengo lo que calcular, lo que me pide acá, ¿no? El factor de seguridad para la capacidad portante del suelo. Aquí va a ser igual la capacidad, el factor de seguridad va a ser igual a la tensión máxima dividida entre esta tensión normal. Por lo tanto, yo divido que 11.87 es igual, dividido entre 3,54 me va a dar 3,34. Y yo les había dicho a un comienzo que teníamos que cumplir de que esto sea mayor a 3. Lo mostré al comienzo de la diapositiva. Por lo tanto, el valor de 3,34 es mayor a 3 y yo digo que cumple. ¿Ya? Y ya tengo el factor de seguridad por el primer método, que es el método del área útil. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿El X cómo lo saca exactamente? ¿Tienen que sacar el centro de gravedad del centro del cuadrado? ¿O cómo es el X? Ya, el X es un dato. Aquí en este ejercicio la excentricidad en X me dio un dato. Lo que yo tengo que sí calcular es mi área para el centro de presión, que va a ser igual con esto de acá, este cálculo de aquí. ¿Ya? Solamente que aquí mi valor de Y sigue siendo 1.2 porque la excentricidad en Y a mí me dice que es igual a 0. Entonces, por eso es que como ven aquí, el valor de Y es el mismo valor para BY, digamos. O sea, BY' o B sub Y' es igual a BY. Porque mi excentricidad en Y es igual a 0. Por lo tanto, todo esto se hace 0. Y mantiene el mismo coeficiente. Si yo hubiera tenido un valor de excentricidad de Y, entonces esta área ya se hubiera dividido hasta por acá más o menos, dependiendo del valor, ¿no? Pero ya no hubiera sido desde aquí hasta aquí, sino más o menos, digámosle que acá. Si es que tuviera valor en ambas excentricidades. De ahí sale. ¿Otra pregunta? ¿Cómo se aplica la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha. Ya, eso es para el segundo caso, para el de la factor de reducción. Ah, ok. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dale, entonces ya hemos hecho el primer método, ahora el segundo. Ya. Para este método yo les había dicho que había hay dos formas de hacer. Una forma es con la fórmula que les mostré y la otra es utilizando el gráfico que también estaba ahí, que les había colocado ahí en la presentación. ¿Ya? Entonces, voy a tener una excentricidad en X, mi excentricidad en Y sigue siendo 0. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer por la fórmula que habíamos visto. ¿Ya? ¿Qué me decía la fórmula a mí? Que habían dos formas, ¿no? Dos fórmulas. Bueno, son 4 fórmulas, pero hay 2 procedimientos. El primero era para suelo cohesivo y el segundo para suelo granulares. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho que el suelo era arcilloso, entonces el suelo es cohesivo. Ya, por eso es que hemos calculado la cohesión en el anterior ejercicio, ¿ya? Entonces, la fórmula para suelos cohesivos es esta de aquí. 1 menos multiplicar 2 veces la excentricidad dividido entre la base.
Ahora, aquí solamente voy a calcular con respecto a X. ¿Por qué motivo? Porque con respecto a Y habíamos dicho que la excentricidad era igual a 0. Si yo reemplazo todos estos valores, voy a tener que, habíamos dicho que la excentricidad en X era 0,2. Entonces, dividido entre 1.2, que es la base total de X, me va a dar que es 0,67. Ahora, si yo hubiera tenido un factor de reducción con respecto a la excentricidad en Y, yo tenía que comparar ambos valores y escoger el menor valor para utilizar ese para hacer el factor de corrección para la tensión. ¿Ok? En este caso solamente obtengo este, por lo tanto este es el que voy a ocupar. Entonces, tensión máxima. Sigue siendo la misma fórmula. ¿Por qué? Porque la base es cuadrada. 1,2 por la cohesión, por este coeficiente empírico de Terzaghi, más el peso específico del suelo, por la profundidad de la fundación, por el coeficiente, más todo esto de aquí que se va a hacer 0 producto de n sub y. Porque para este ejercicio el ángulo de flexión sigue siendo 0. Por lo tanto, aquí del gráfico esto sigue siendo 0 todavía. Voy a reemplazar, ahí está, 1,2 por 1.9 que era la cohesión, por 5.14. Y lo mismo de hace rato. Voy a tener que la tensión máxima va a ser la misma. Ahora voy a hacer la corrección con respecto a esto de acá, a esto que acabo de calcular ahorita. Okay. Y me va a dar que la tensión máxima corregida va a ser igual a ese factor de reducción por la tensión máxima. La tensión máxima, entonces, si yo reemplazo, me va a dar que es 0,67 por 11.87. Y eso me va a dar el valor de 7,95 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, lo mismo que el anterior, tengo que hacer la tensión normal. Ya, tengo que hacer la tensión normal, que es producto de la fuerza sobre el área. Y para este caso voy a hacer ya no va a ser el área con respecto a un centro de presiones, ¿no? Porque el valor de la excentricidad en X lo estoy ocupando para un factor de corrección. Ya no estoy calculando un área de incidencia. Por eso es que aquí el valor del área va a cambiar. Voy a tomar todo el área de la superficie que tengo acá. Entonces, 34.000 sobre 120 al cuadrado me va a dar el valor de 2,36 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ya, por si acaso, 120 centímetros, ¿no? Porque el lado, si se recuerdan, era 1,2 metros. ¿Ya? Entonces, ya tengo estas dos tensiones, la máxima corregida y la tensión normal. Por lo tanto, voy a hacer la primera condición, que es el factor de seguridad, que va a ser igual a esta tensión máxima corregida dividida entre la tensión normal, como lo hicimos hace rato. Entonces, 7,95 dividido entre 2,36 va a ser igual a 3,34. Sí, aquí me equivoqué. Aquí sale 3,37. Ya no sale 3,34. Y aún así, digamos, como esto sigue siendo mayor a 3, volvemos a decir que esta condición cumple. Con este método también vemos que cumple. ¿Ya? Ahora hay dos verificaciones más, que son con respecto a los momentos. Entonces, para la verificación del volcamiento, ya yo voy a calcular un momento equilibrante y un momento volcador. El momento equilibrante va a ser igual a la fuerza P multiplicada por la base en X dividido entre 2.
¿A qué va a ser igual esto? La fuerza P, 34 toneladas, multiplicada por 0.6. 1.2 dividido entre 2, 0.6. Y esto me va a dar 20,4 toneladas por metro. Ahora, para el momento volcador, va a ser igual a la misma fuerza P multiplicada por la excentricidad en X. Y eso me va a dar que es 34 por 0,2 igual a 6,8 toneladas por metro. Una vez tengo estos dos valores, lo que voy a hacer es dividirlo entre ambos. Y ese me tiene que dar un valor que tiene que ser mayor a 2, que es el factor de seguridad con respecto al volcamiento. ¿Ya? Entonces, ahí está, factor de seguridad al volcamiento va a ser igual a momento equilibrante dividido entre momento volcador. 20,4 dividido entre 6,8 igual a 3. Y vemos que 3 es mayor a 2. Por lo tanto, con respecto al volcamiento, mediante este método, también vemos que se cumple la condición. Y ahí queda. Ahora, ¿cuál era la otra manera? La otra manera era utilizando el gráfico. ¿Cómo lo utilizo el gráfico? Era, a ver, para no ir muy atrás. A ver. Así. Otra forma era para hallar este factor de reducción E, si no quería ocupar la fórmula, era utilizando este gráfico. En donde yo aquí tengo el factor de reducción R sub E, y esto de aquí era la relación de la excentricidad dividido sobre la base. Si yo divido la excentricidad con respecto a mi base, me va a dar un valor de más o menos entre 0,1 y 0,2. ¿Ya? Y eso, con eso yo me iba hasta acá, hasta acá, hasta acá. Suelo cohesivo y ahí estaba. Entre 0,6 y 0,8. ¿Listo? Esa era la otra forma. La otra forma de utilizar. Si es que no quieren utilizar esta forma. Pero de ahí en adelante todo era lo mismo, ¿no? La tensión máxima corregida, momento, factor de seguridad y todo eso. Ya, con eso acaba lo que es la unidad 5. Ya, el examen es hasta ahí. El examen es hasta ahí, hasta la unidad. Todo lo que tiene que ver con lo que es la unidad 5, el ingeniero toma el examen. Lo otro que va a preguntar, y que no sé si ha logrado avanzar con usted, es esta parte de aquí, que es fundaciones profundas. Con respecto a la unidad 5, todo lo que... A ver, mi examen, por ejemplo, ¿ya? Mi examen todo salió de la unidad 5. Él no me preguntó fundaciones profundas. Y mi examen fue un cuestionario que yo lo hice, o sea, era un cuestionario para la casa y que había que presentarlo. Obviamente había que esmerarse porque era para la casa, ¿ya? Había que ponerle gráficos, había que ser lo más detallado posible. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente mi examen está en esta diapositiva que les estoy dando, digamos. O sea, había que explicar todo, de dónde sale, cuáles eran, por ejemplo, para el tema de cómo afecta el nivel freático, esa era una de mis preguntas. Tenía que plantear los 5 casos con sus ecuaciones y de qué manera Terzaghi planteaba esa fórmula. Lo mismo con lo que tiene que ver con fundaciones superficiales, lo mismo que tiene que ver con los tipos de fundaciones superficiales, con los ensayos que se hace para determinar tanto la cohesión como el ángulo de fricción, que eso me va a ayudar a mí a calcular la resistencia
del suelo, o sea, todo eso de ahí, todo eso fue mi examen. Ahora, desde que comenzó a hacer el examen oral, obviamente al ser examen oral fue teórico, ¿ya? A los pocos amigos que les pude preguntar de qué les preguntaba, digamos, que más o menos preguntaba. Y preguntaba lo mismo, digamos, preguntaba, a ver, defina fundaciones superficiales. ¿Qué me puede decir las fundaciones superficiales? A ver, ¿qué me dice la teoría de Terzaghi? ¿Cuántos tipos de ecuaciones hay, plantea Terzaghi? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir de acuerdo a la teoría de Terzaghi? O sea, si se dan cuenta, es todo lo que hemos visto, ¿ya? Y para finalizar, ya mi examen de auxiliatura fue lo mismo. La misma pregunta que les estoy diciendo, lo mismo me preguntó a mí. Ya, entonces, la verdad que varios me han escrito hoy día, me han dicho si yo sabía cómo iba a hacer el examen o si el ingeniero a mí me dijo. La verdad que a mí el ingeniero me deja en visto. Ni mi número creo que lo tiene. Ya. No sé, yo creo que él se va a manifestar en los siguientes días, supongo. De todas maneras, si bien él acabó la materia antes, eso no quiere decir que él iba a subir las notas antes o que iba a tomar el examen antes. Él siempre se ha tomado su tiempo y se toma su tiempo calificando. Ya, eso yo creo que ustedes ya lo sabían, no creo que se estén enterando ahorita. Ya, pero de todas maneras no se va a olvidar de ustedes. Voy a ver si le llamo dentro de un rato y me contesta y me dice algo bien. Si no, ya saben, lean esto, lean lo que les he dado. Saben que está resumido, porque si ustedes entran al libro, realmente el libro tiene de todo, es harto, y como está en blanco y negro, la cabeza como que se cansa más rápido. Así que léanlo esto. Esto de fundaciones superficiales les voy a explicar esto más, por si entra. Y de ahí, bueno, será para su examen, ¿no? Esa diapositiva ya la pasaste, disculpa. Claro, todo lo subo yo al Classroom. Ya, si no lo tienen, lo voy a volver a mandar el enlace para que lo descarguen. Ahí está parte por parte, está, de todo lo que hemos hecho. Gracias. Listo. Ya, entonces, ya, vamos a entrar en lo que es fundaciones profundas. Ya, ¿qué habíamos explicado? Siempre habíamos dicho que las fundaciones superficiales se caracterizan ¿por qué motivo? Porque el suelo es altamente resistente en la superficie, en sus estratos más próximos a la superficie. ¿Cómo se puede considerar una fundación superficial? Habíamos dicho que desde el nivel del suelo hasta una profundidad de 5 metros, yo asumo que tengo, o la puedo denominar, lo que es una fundación superficial. ¿Qué pasa si yo en todo ese estrato de 0 a 5 metros no encuentro un suelo que sea capaz de resistir, ya sea que tenga una resistencia muy baja, o que ese suelo no me sea capaz de soportar la carga que yo voy a transmitir? Ya son dos cosas muy diferentes. En ambos casos, si yo no tengo que en ese estrato la resistencia me va a cumplir, entonces aplico lo que son las fundaciones profundas. ¿En qué consiste las fundaciones profundas? Es buscar estratos más firmes en la superficie. O sea, perdón, es buscar estratos más firmes a una mayor profundidad. O sea, voy a ir entrándome hacia abajo hasta encontrar un estrato en el suelo el cual me pueda a mí garantizar el poder transmitir la carga que yo le quiero aplicar y que éste sea capaz de resistir. ¿Listo?
Entonces, para esto, digamos, yo lo que voy a aplicar, o sea, el método que yo aplico para transmitir esas cargas son precisamente estos, son los pilotes, ¿ya? Porque yo no puedo hacer, digamos, una zapata que tenga una profundidad de 20, 30, 40, si pillo la resistencia a 40 metros, yo no puedo hacer la zapata bajarla hasta 40 metros, ¿ya? O que tenga una profundidad de esa cantidad. Por eso es que yo lo que ocupo son pilotes, ¿ya? Que es lo que a mí me va a encargar de transmitir toda la carga que esté en la zapata hacia el suelo, que es el que va a resistir. ¿Listo? Entonces yo tengo esta clasificación. Por ejemplo, yo voy a tener, le voy a llamar pilotines al que tenga el diámetro entre 10 centímetros y 20 centímetros, ya, desde el diámetro transversal. Le voy a llamar pilotes cuando tenga que el diámetro es de 20 centímetros, 80 centímetros, y le voy a llamar pila cuando sea de 80 centímetros a 220 centímetros. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas de estas fundaciones profundas? Son estas de aquí, ¿ya? Lo que es transmitir trabajando por punta, ¿ya? Porque son como puntales, o que trabaje también como una columna, porque transmito la carga, ya les decía, desde la zapata hacia el suelo, hasta el estrato del suelo, que a mí me permite calcular la resistencia, o sea, que me permite resistir a la fuerza que yo voy a aplicar. Las cargas, o sea, transmitir trabajando por punta como una columna las cargas de la superestructura hasta un estrato firme del suelo. La distribución de las cargas concentradas, ya sea por adherencia o fricción en suelos homogéneos. También densificar y compactar suelos sueltos sin cohesión para incrementar su resistencia. Resistir cargas horizontales o inclinadas, ya sea debido al viento, al sismo o empuje actuando sobre la estructura. Anclar las estructuras para evitar la inclinación o el vuelque. Controlar los asentamientos si es que los suelos son expansivos o compresibles. Proteger la cimentación de los daños producidos, ¿no?, por la socavación, ya si es que hay lechos de ríos o lagos. Esto se aplica más para los puentes, esto de aquí. Y también tenemos la estabilización de taludes, para evitar el deslizamiento en laderas y controlar el movimiento del terreno. Drenar los suelos arcillosos para consolidarlos e incrementar su capacidad portante. Y también podemos mencionar que al colocar nosotros los pilotes por fila, ya como tipo tabla estaca, así podemos, digamos, garantizar que esto va a resistir un empuje lateral, ya sea de tierra o de agua, ya. Mientras yo más próximo coloque este tipo como tabla estaca, mientras más próximo lo tenga, a mí me va a garantizar un funcionamiento de tipo de muro, ya que me va a ayudar a resistir este tipo de situaciones. También podemos decir que, por ejemplo, mediante las fundaciones profundas, yo puedo, digamos, asegurar la estabilidad, ya sea funcionalidad, de este tipo de fundaciones. Y también de acuerdo al tipo porque hay varios tipos de material para hacer lo que tiene que ver estos pilotes. Ya, si yo escojo un buen material, yo también puedo garantizar la vida útil de este tipo de fundación. También
la idea de tener varios tipos de materiales para hacer este tipo de puntales, también a mí me puede ayudar a obtener soluciones económicas que sean más o menos razonables, ¿ya? Y también puedo yo, digamos, ver o evaluar cuál va a ser la manera más sencilla para la ejecución, ya sea para el método constructivo, que no me sea muy difícil aplicar este tipo de pilote, así como también la duración, o sea, que no me tome mucho tiempo terminar con toda la instalación de pilotes para hacer estas transmisiones de carga. Entonces, como yo les había explicado, hay varios tipos de material. Hay pilotes de madera, hay pilotes de concreto, hay pilotes de acero, hay pilotes mixtos. Por ejemplo, el pilote de concreto no tiene armado, ¿ya? No tiene armado, no tiene, digamos, no es pretensado. ¿Listo? No sé si ya están en H2, HF. Ya, o sea, no lleva armadura, a eso me refiero, o sea, no lleva fierro, es netamente concreto. ¿Listo? Uy, ya entró recién. Pero ya no estamos yendo. Igual. Ya, entonces, tengo ese tipo de pilote. Tengo ese tipo de pilote y también tengo dos métodos constructivos para hacer este tipo de pilote. Yo puedo hacer pilotes o puedo instalar pilotes prefabricados, ya sea de madera, de acero o de concreto armado, o bueno, eso. O también puedo hacerlos vaciados in situ, o sea, vaciar ahí. ¿Cómo sería eso? Ahí ya hay una variación, ¿no? Si yo voy a vaciar ahí, yo puedo hacerlo ya sea con concreto armado, de concreto armado o concreto sin armar. Y obviamente, digamos, ahí ya tendría que aplicar ¿no? Perforado, excavado, para hacer ese tipo de pilota, de vaciarlos ahí. Ahora, existe también, de acuerdo a las características de los materiales, obviamente habrá ventajas y desventajas con respecto al tipo de material que yo voy a ocupar. Por ejemplo, los pilotes de acero son fáciles de acortar y alargar en tramos, porque son más fáciles de soldar. Y obviamente también son más resistentes, ¿no? Porque son de acero, o sea, pueden resistir golpes. Y además que por lo general el acero tiene una gran capacidad de carga. ¿Cuál sería por ejemplo, su desventaja? Que el acero, ustedes saben que la corrosión es un gran problema que tiene ese material. Ese sería, por ejemplo, la desventaja. Y el otro sería que el acero tiene un costo elevado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que es la madera. Los pilotes de madera son fáciles de obtener, o sea, la madera es fácil de obtener, ya es económica y el aserrar la madera es fácil aserrar la madera, ya cuando se alcanza el estrato resistente. O sea, si yo voy metiendo el puntal de la madera y me sobra, digamos, dimensioné muy grande la madera y yo ya llegué al estrato que me va a resistir, entonces para mí es más fácil acortarla. Esa sería la ventaja. ¿Cuál sería la desventaja de un pilote de madera? Que por ejemplo, la madera, al ser un material orgánico, puede ser atacada precisamente con microorganismos, o en todo caso alcanzar un grado de, ¿cómo se llama? Ahí lo dice el S en madera. Putrefacción, sí, eso. Eso, ya. Entonces,
Eso con respecto a lo que son los tipos de pilotes, ¿no? Obviamente, digamos, también, así como hay tipo de pilote con respecto al material, también hay comparaciones con respecto a la capacidad portante de cada tipo de pilote. Obviamente, digamos, un pilote de madera, en su capacidad portante no va a ser muy grande comparada con un pilote que sea de acero, o un pilote que sea prefabricado, ya, de concreto armado. Ahí van a variar las capacidades portantes. Si yo utilizo pilotes de madera, quizás para resistir una tensión enorme, yo tengo que utilizar más tipos de puntales. Mientras que si yo ocupara tipos de pilotes de acero o de concreto, voy a utilizar un menor número. ¿Por qué motivo? Porque la capacidad portante así me lo permite. ¿Listo? Ya, entonces, hasta aquí sería, chicos, ya. Tengo examen de costo ahorita a las 6. Para los que, creo que hubo uno que entró recién, ya, les explicaba que el examen de ser teórico, que yo creo que sí va a ser teórico, es casi un hecho. Lean de esta presentación, ya. Leanlo de acá, yo esto lo voy a subir ahorita nomás. Y vayan leyendo por qué motivo, porque el ingeniero cualquier rato les va a decir examen. O sea, él no se va a olvidar, digamos, de tomarles examen. Y lo más seguro es que el examen se lo tome esta semana que viene, como máximo, porque el calendario ya se va a acabar. Ok, entonces todo está acá, ya, todo está acá. Todo está acá, todo lo que les había explicado, que me preguntó a mí, que le preguntó a mis amigos, que me preguntó en la auxiliatura, que me preguntó, todo está acá en esta presentación. Por lo tanto, lean. Y bueno, cualquier duda, me preguntan. Ya, voy a ver de llamarle al ingeniero y a ver si a mí me contesta. Y si me dice algo de más o menos qué fecha les va a tomar el examen, yo les aviso en el grupo de WhatsApp. Mejor no le diga nada. Sí, sí que todo el mundo me dice, oye, no sé, hablale, Déjame preguntarle, pues si no, no vamos a saber cuándo. O sea, como yo les dije, o sea, de dar examen van a dar examen, no se va a olvidar, digamos, de tomarles examen. Pero Ahí para estar preparado. el detalle va a ser cuando se los toma. De todas maneras, vayan leyendo, está todo acá. Es total, más resumido, no, imposible, digamos. Y está puntual, o sea, puntual a la pregunta, puntual a lo que él quiere escuchar. No le digas nada, así tenemos más tiempo de estudiar. Listo, entonces, mejor para mí. Sí, mejor así bueno, va a dar un práctico y chao. Sí, les Sí, conviene. apoyo eso. Más probable. Porque si le avisamos, va a tomar oral, una semana le va a dar cabalingo para tomar el examen oral. Sí, porque, Claro, mejor que él se porque acuerde, ¿no? él hace dos preguntas, digamos. A veces una pregunta. A la primera pregunta le respondes bien, ya pasa. Así me dijeron que era. Así fue el anterior semestre, me dijeron. Ya, entonces, ya saben, lo subo esto ahorita, cualquier cosa me preguntan. Y bueno, nos chequen. ¿Cuándo es el examen? No se sabe. Gracias, Checho. Gracias, Sergio, nos vamos. Nos vemos.